Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bueno, mi nombre es Adriana Rojas, soy la tutora que les está acompañando este periodo en el curso psicopatológico en textos. Con el fin de fortalecer el análisis del caso de Laura, el cual tenemos este periodo en nuestro estudio de caso, quiero compartirles algunas comprensiones. Entonces, me va a permitir en ese momento compartir pantalla. La finalidad es que todos podamos estar sincronizados con esta comprensión para que tengamos elementos que nos permitan a lo largo del curso realizar los diferentes productos y los diferentes análisis que nos vamos que nos van a estar requiriendo los diferentes momentos de la estrategia de aprendizaje. Retomemos el caso, entonces es el caso de Laura García, el diagnóstico trastorno de ansiedad generalizada. Desde el DSM-5, que es uno de los manuales universales desde los cuales se clasifican los trastornos, se reconoce ese trastorno de ansiedad generalizada como una preocupación excesiva en relación a diferentes actividades, eventos, tales como la escuela, el trabajo, las relaciones personales, donde las personas presentan situación de ansiedad persistente y les es muy difícil controlar la situación. ¿Qué síntomas se encuentran allí o signos? Recordemos la diferencia entre un signo y un síntoma, ¿no? Un signo, como aquella señal objetiva que desde la cual el profesional o un tercero puede evidenciar que algo está pasando, y el síntoma como esa señal subjetiva que solo cuenta quien lo está viviendo, ¿sí? Entonces, aquí en este caso nos enuncian cuáles son esos posibles síntomas, signos que están asociados a esta ansiedad generalizada. Y se encuentran 6 síntomas. Inquietud o sensación de estar atrapado o con muchos nervios, que esto también se relaciona en el caso de Laura. De hecho, voy a presentar aquí los que nos va enunciando Laura. Fatiga, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular y problemas con el sueño. Cuando nosotros leemos el caso que encontramos, y es que Laura precisamente empieza a hablar de que tiene problemas de sueño, que duerme una hora, luego se despierta, y esto lleva a que ella genere una tensión fuerte por el otro día, ¿sí? Por lo que va a implicar el otro día, sobre todo en su universidad, ¿cierto? Siente, por supuesto, una angustia fuerte, unas fatigas, ¿sí? Que la llevan, por supuesto, a sentir también estrés y que sin duda pues llevan a que más se agote emocionalmente, ¿no? Y mentalmente. Que hay algo importante acá y que es un dato que nos trae el caso y es que no hay antecedentes de salud mental en la familia. Aquí quiero relacionar algo y es que nosotros para tener un diagnóstico integral no solamente miramos signos y síntomas de la persona, sino que de todo lo que puede estar relacionado. La familia, el colegio, el trabajo, inclusive los lugares donde viven, los territorios donde viven, qué puede tener, que pueda darme información para comprender de una manera más integral el caso. Ese es uno de los matices que tiene la comprensión integral que proponemos desde el curso, que ustedes también tengan esa claridad de que así debemos analizar las situaciones. Entonces, este es un elemento que sin duda nos pasa a complementar ese análisis, ¿sí? Y es que no hay antecedentes para decir que es algo de pronto biológico, ¿cierto? Que viene de generación en generación. En este caso no es así. ¿Qué más manifiesta Laura? Que le falta concentración, que hay dificultad en las relaciones interpersonales, pero sobre todo en esta etapa de la universidad, porque antes en el colegio ya no tenía dificultad. ¿Qué más señala? Que se siente señalada y juzgada por otros. ¿Sí? Y desde allí, pues, una timidez y una introversión que lleva a que se genere como una dificultad en las relaciones. De hecho, siente frustración, miedo de relacionarse. Y señala un elemento importante que yo lo pongo en negrilla, y es que cuando ella está en la casa se disminuye esa fatiga y esa angustia. Es decir, en la casa para ella es un sitio de tranquilidad, ¿cierto? De estar como en su zona de confort, por decirlo así. Acá quise representarles una comprensión de tantas que pueden surgir de este caso desde un familiograma. Eso es un familiograma, el esquema que ustedes encuentran acá. ¿Cómo nos invita a representar el familiograma? El familiograma nos permite ver las relaciones y las dinámicas que pueden estar incorporadas en un sistema familiar y que pueden estar incidiendo o aportando a esas situaciones relacionadas con aspectos psicopatológicos. En este caso de Laura, allí ponemos a Laura, 23 años, ¿cierto? Allí la señalo. En la parte superior se ubica el papá y la mamá. Como sabemos, bueno, generalmente las mujeres se grafican o la parte femenina se grafica con un círculo, la parte masculina con un cuadrado. Allí me excusan que me quedó como rectángulo, pero digamos que esas son un poco las figuras que maneja el familiograma. Al lado está la hermana, que es otro círculo.
¿sí? No tenemos información de la edad de la hermana, de la mamá, no tenemos mayor información, que allí digamos que es un paso que tenemos que nosotros dar también, digamos que en otro caso, que ya no, que requiriéramos esa información, pues es importante también tenerla, ¿sí? Para poder tener una comprensión más clara del caso. ¿Qué se representa allí? Y es que Laura vive con ellas, por eso se encierra en esa línea así, allí como rojita punteada, es que son las que viven, ¿sí? No hay información del papá, no sabemos qué pasa con el papá. Entonces, bueno, de allí surgen muchas comprensiones y elementos a tener en cuenta. Por ejemplo, abajo lo señalo, esta familia está en un ciclo vital de adultez, ¿sí? Es decir, ya Laura es una persona que está en su edad adulta, ya no es adolescente. Ya decía que en la adolescencia se relacionaba más fácil, ahorita no. ¿Sí? Entonces, esto queda a pensar y es que, claro, el mismo ciclo que están viviendo requiere una independencia, ¿cierto? O requiere pasar a una independencia. Y es donde se siente que pareciese que Laura no tiene facilidad o esas herramientas para poder lograr esa independencia y que todavía está precisamente en ese proceso de sentirse aceptada, no solamente por su familia, sino por otros sistemas o por otros escenarios como es el universitario. Sin duda le está costando y allí es importante entonces pasar, digamos que a comprender lo que falta en Laura, ¿cierto? Para generar esa independencia. Tal vez es que ella se siente segura en la casa porque no le implica, por supuesto, generar nuevas relaciones, que es lo que también ella comenta, ¿cierto? Sino que ella tiene unas relaciones y ya allí se siente protegida, pero cómo llevarla a que ella pueda generar nuevas relaciones y sentirse confiada, ¿cierto? Y sentir que puede lograr esa independencia de su familia, que sin estar su familia también puede tener otros escenarios. Y por eso es que es tan importante ese elemento que yo señalo allí, y es que, claro, la fatiga y la angustia, la sintomatología se disminuye cuando ya está en la familia. ¿Cierto? Se acelera cuando ella sale. Entonces, ahí ya eso ya nos da luces que tenemos que empezar a revisar cuáles son esos posibles elementos que se tienen que potencializar en Laura para que ella logre esa independencia. ¿Sí? Ese miedo, ¿en qué se configura ese miedo? Tal vez es que pasó alguna situación que llevó a que ella generara ese temor, esa timidez, ¿sí? O más bien también cómo le ayudamos a comprenderse desde su identidad, desde su identidad, su pertinencia también, desde su propósito de vida, también en otros escenarios, ¿cierto? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta a lo largo del curso en la comprensión de este caso. ¿Sí? Voy a estarles compartiendo algunas cápsulas de esto. En este momento solamente les dejo estos elementos, pero para que tengamos en cuenta la importancia que tiene revisar otros elementos para comprender estas situaciones. Bueno, cualquier inquietud estoy atenta por Teams, por correo, me pueden escribir para que sigamos comprendiendo qué nos quiere llevar a este caso de Laura, qué elemento nos va a brindar para nuestra formación. Un saludo muy especial, estimados estudiantes. Espero que sea de gran ayuda este análisis y que podamos avanzar en nuestro proceso formativo.